Hola, yo soy Jaime, soy el portavoz del grupo 11.5 y os venimos a explicar nuestra idea de negocio. Este es un pequeño índice donde se explican todos los temas que trataremos tanto yo como mis compañeros y a continuación explicaré brevemente un resumen ejecutivo de nuestra empresa. El problema que hemos detectado es que existen muchas pequeñas empresas en España que carecen de los recursos o de las nociones financieras básicas para llevar una buena gestión. Es por eso que ofrecemos un servicio de almacenamiento en la nube de 5 terabytes donde podrán guardar documentos importantes, facturas y cobros, así como un software ERP de gestión de empresas donde podrán acceder a dicho almacenamiento, así como distintos datos económicos y financieros para llevar una mejor gestión de su empresa. Todo ello, por supuesto, con una interfaz accesible y fácil de usar. En cuanto a la inversión, esta se dividirá en dos: el capital social de 52.000 euros repartidos entre los 7 socios y un préstamo bancario de 230.000 euros. De las aproximadamente 3 millones de pequeñas y medianas empresas que hay en España, nosotros hemos seleccionado aquellas empresas con menos de 250 asalariados, que suponen el 5% de todas las empresas del país, dando un total aproximado de 145.000 empresas. Para demostrar la rentabilidad y la viabilidad de nuestra empresa, hemos calculado un TIR que asciende hasta los 14,78%, bastante superior a la tasa de descuento que hemos seleccionado, que es del 9% y que se explicará más adelante. Además, el van del proyecto será de 46.000 euros aproximadamente. A continuación explicaré brevemente la inversión necesaria para poner nuestro negocio en marcha, que asciende a 117.000 euros. Entre ellos se incluye el desarrollo del software correspondiente al salario de 6 programadores durante un plazo de 9 meses en el que se estima que se completará el software, y asciende a un total de 94.500 euros. Además, cada empleado dispondrá de un ordenador de la empresa. Es importante destacar que nuestra empresa contará con 2 locales, equipados cada uno de ellos con un armario climatizado donde se introducirán los servidores. El motivo por el que tenemos 2 locales y el doble de la capacidad de almacenamiento de la estimada es por una técnica llamada servidores reiterados o servidores redundantes. Esta técnica, en breves palabras, consiste en colocar 2 servidores cumpliendo la misma función, uno de almacenamiento y el otro de copia de seguridad. Ya que los datos son la fuente de ingresos de nuestra empresa, es muy importante mantener tanto los datos de nuestros clientes como los de la empresa propios a salvo. A continuación, explico el plan de financiación. Por el tipo de proyecto se requiere de una importante financiación de apertura y el capital social no será suficiente. Por ende, se busca conseguir financiación para cubrir todos los gastos, tanto en la apertura como en un periodo de 2 a 3 años, hasta que se consiga empezar a recuperar la inversión en el negocio. La cantidad total de capital necesaria es de 282.500 euros, que irán destinados a la compra y operación del activo principal de la empresa, los servidores, además de marketing, contratación y otros tipos de gastos operativos. La financiación externa asciende hasta los 230.000 euros, obtenida a partir de un préstamo bancario a 10 años, para evitar cuotas demasiado elevadas, y con ello garantizar que el negocio se irá recuperando dicha cifra con calma y sin necesidad de estar ahogado en deudas. Dicho préstamo contará con un TIL de 7,4% y será solicitado a Microbank, una banca perteneciente al banco CaixaBank, dedicada a la concesión de créditos a empresarios y emprendedores entre ellos. Dicho préstamo seguirá el plan de amortización francés, lo que implicará el pago durante 10 años, que ha sido ascendido al préstamo de cuotas fijas de 2.718 euros, 15 céntimos, teniendo prevista su devolución completa para diciembre de dicho año. Por otro lado, se espera la devolución del pago a nuestros inversores a largo plazo. En cuanto al balance de apertura, primero vamos a analizar las inversiones necesarias y los recursos que nuestro negocio requiere para empezar. La mayor parte de nuestra actividad se desarrolla en nuestras oficinas, por lo que alquilaremos 2 locales de 100 metros cuadrados que ya vienen amueblados. También debemos hacernos con armarios climatizados, portátiles, servidores, etcétera, tal y como muestra la tabla de la izquierda. También se estima que hasta que se produzcan los primeros cobros relacionados con las primeras ventas que lleve a cabo nuestra empresa, debemos disponer de un saldo de tesorería inicial, que en nuestro caso es de 165.084 euros. Este dinero se utilizará para pagar salarios, publicidad y otros gastos que se harán en los primeros años de actividad de la empresa, tal y como muestra la tabla de la derecha. Una vez estimada esta inversión, debemos analizar la estructura de nuestras fuentes financieras. Para ello decidimos que el capital social sea de 52.500 euros y para financiar el resto negociamos con una entidad financiera, que en nuestro caso solicitamos a Microbank un préstamo de 230.000 euros a devolver en 10 años en cuotas al 7,40%. Aquí se puede
mostrar que la parte del préstamo a devolver y por lo tanto el préstamo a corto plazo es considerado como pasivo corriente y el resto es el pasivo no corriente y por lo tanto el préstamo a largo plazo, de tal manera que el balance final quedaría tal y como muestra la tabla de la derecha. En la cuenta de resultados, durante el periodo de apertura, no se producirá ningún movimiento. Esta cuenta incluye conceptos como los ingresos por ventas, los suministros, que engloban gastos por energía, internet y piezas de recambio para los servidores. Además, también se incluyen alquileres, sueldos y marketing, así como la amortización correspondiente a cada año del activo no corriente y los pagos de los intereses de la deuda. Hay que destacar que el primer año, al ser los ingresos menores frente a los gastos, el beneficio antes de impuestos será negativo y es por eso por lo que los impuestos a sociedades ese año serán aplazados. El segundo y el tercer año, la empresa comenzará a operar con normalidad. El balance durante los 3 años continúa con la misma estructura que en la apertura, siempre manteniendo que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, con la diferencia de que a partir del año 1 se debe de tener en cuenta ciertos datos que hasta entonces no afectaban a la situación económica de la empresa. En el activo, además de incluir los bienes de la apertura y las nuevas inversiones, que en este caso son servidores y portátiles, se debe de tener en cuenta las amortizaciones. La amortización es la disminución del valor de los activos a lo largo del tiempo, y esta es menor o mayor dependiendo del valor del bien y de la vida útil. Por otro lado, en el patrimonio neto, el capital social es constante, pero se le debe tener en cuenta el beneficio, el cual se suma al año siguiente y esta cifra se saca de la cuenta de resultados. En nuestro caso, a pesar de que en el año 1 estamos en negativo porque sufrimos pérdidas, a partir del año 2 comenzamos a acumular beneficios. Por último, en el pasivo reflejamos los pagos a terceros. En el caso de nuestra empresa, sería la devolución del préstamo, el cual cuenta de 2 partes. La primera que iría en el pasivo no corriente, que sería el capital pendiente, y por otro lado, en el pasivo corriente, el capital amortizado. Para elaborar el estado de la tesorería, hemos tenido en cuenta tanto las entradas como las salidas monetarias durante los 3 primeros años de actividad. En la apertura, las únicas salidas provienen de la compra de activo no corriente, mientras que las entradas provienen tanto del capital social como del préstamo. La cantidad solicitada en el préstamo la hemos escogido con el propósito de hacer frente a las pérdidas sufridas durante los primeros meses, para tener así un fondo de maniobra con el que poder continuar nuestra actividad empresarial. Se puede observar que a partir de septiembre las entradas monetarias son mayores que las salidas y empezamos a obtener ingresos. Además, hay que destacar que en los 3 años las únicas entradas monetarias provienen de las ventas. Al principio de cada año tenemos una salida monetaria adicional, que proviene de la compra de activo no corriente. Y al final de cada año, a partir del año 2, tenemos otra salida adicional, que proviene del pago de impuestos sobre sociedades, porque es el primer año en el que el beneficio antes de impuestos es mayor que 0 y por tanto es necesario pagar este impuesto. Con el crecimiento de las ventas también crece la tesorería, hasta llegar a diciembre del tercer año, en el que obtenemos una tesorería final de 491.827 euros. En el análisis de la inversión queremos ver si la inversión en la empresa es rentable tras la inversión inicial que se hace en la apertura para la compra de los activos. A este proyecto se le pide una rentabilidad del 9%, que como se puede ver a lo largo de los años la va cumpliendo. En el año 1 el flujo de caja social al proyecto no es positivo debido a que los cobros no son suficientes para afrontar los pagos, pero conforme van avanzando los años al final se va recuperando. Y se puede ver en el BAN que en efecto cumple el 9% de rentabilidad, ya que es mayor que 0 y además es 46.900 euros más rentable, por lo que la rentabilidad real que tendría el proyecto se puede ver en el TIR, que es del 14,78%, por lo que sería una inversión bastante rentable. Ahora vamos a llevar a cabo el análisis económico-financiero. Este análisis se va a llevar a cabo en base a 4 ratios distintos. El primero de ellos es el endeudamiento. Observamos en la apertura un endeudamiento bastante alto, todo ello fruto del préstamo que acabamos de solicitar. En el año 1 se produce una caída significativa con un valor negativo. Este valor negativo se debe a un ejercicio negativo, por ello no se tiene que tener en cuenta porque es un valor que no es fiable. En los años 2 y 3 se ve que el endeudamiento vuelve a tomar un valor positivo, con un decrecimiento bastante leve, lo que muestra que la empresa va recuperando el dinero, así aumentando su liquidez y su solvencia. Al reducirse la deuda del año 3, la deuda se puede atajar fácilmente. Esto implica prosperidad económica para la empresa.
En segundo lugar, tenemos la evolución del fondo de maniobra. Este fondo, como se puede apreciar, siempre se mantiene positivo, indicando que se puede hacer frente a imprevistos e invertir en mejoras para la empresa. Su valor mínimo se produce el año 1, es de 39.000 euros, debido a los pocos beneficios que recibe, y posteriormente, hasta el año 3, va a seguir creciendo, llegando a un fondo de maniobra de 470.000 euros. En cuanto a la rentabilidad económica, se observa cierta inestabilidad en los dos primeros periodos, que son la apertura y el año 1, debido a la gran cantidad de gastos que está haciendo frente a la empresa frente a sus pocas ganancias. En los últimos ejercicios fiscales se estabiliza el entorno alrededor del 23,59%, lo que muestra que la empresa se ha vuelto viable económicamente. Y último ratio es la situación financiera. La rentabilidad del dinero de los accionistas en la apertura es cero, como se cabe esperar, y en el primer año se observa un gran pico de rentabilidad. Sin embargo, no confiamos en este valor, ya que tanto patrimonio como beneficios netos son negativos este año, por lo que no tiene sentido semejante rentabilidad con unos valores negativos. Sin embargo, los años siguientes la rentabilidad se mantiene positiva, aunque decrece. Eso significa que hay un gran beneficio para los socios, aunque hay un patrimonio neto que crece más rápido que el beneficio, debido a que no se han planteado las inversiones a futuro por el carácter del ejercicio. Todo esto se desarrolla más en la memoria. Bueno, ahora ya llegamos al final de nuestra presentación, la conclusión. Como podemos apreciar, Hunting Web Services se diferencia de la competencia en 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos presenta un software por el menor precio en el mercado. Son 5 TB de almacenamiento más un software de ERP por tan solo 299 euros. Cosa que ninguno de sus competidores hace. En segundo lugar, es un software muy simple y fácil de utilizar. En tercero, ese software es polivalente. Y en último lugar, nuestro sistema presenta una gran seguridad gracias a la redundancia de servidores, una técnica usada en el negocio de los centros de datos. Duplicamos el número de servidores para evitar la desconexión y casi se puede acceder a la información la mayor parte del tiempo posible. De esta manera, estamos preparados para los peores casos, como pueden ser robos de datos, averías en servidores, cortes de luz, problemas de infraestructura e incluso incidentes en la oficina.